Amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende del horario en que nos hagan el favor de ver esta transmisión. El día de hoy es lunes 2 de diciembre de este 2024 y como todos los lunes nos toca hablar sobre el tema relacionado con educación, cultura y arte. Y este lunes tenemos un invitado especial. Tenemos al maestro Agustín Reyes Lemus. Maestro Agustín, ¿cómo está usted? Muy bien, doctor, por aquí estamos muy atentos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Esperemos que podamos compartir un buen ratito experiencias con ustedes. Gracias, maestro Agustín. Y como siempre, los responsables de este foro, el maestro Fidencio Romero. Maestro Fidencio, ¿cómo está? Muy bien, licenciado Cuellar, buenas tardes. Maestro Guerra, buenas tardes. Maestro Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, buenas Y el tardes. maestro Miguel Guerra. Maestro Miguel, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Nos mandaron un video para arrancar la charla de hoy, antes de darle el uso de la palabra al maestro Agustín. Es este el video. Permítame ponerle sonido para que no haya ningún problema. Y arrancamos. Compañeras y compañeros, buenos días. Desde esta Secretaría General de la Sección 18, Poder de Base, informo lo siguiente. En la ruta político-legislativa acordada en nuestros espacios de discusión, ayer acudimos a la Ciudad de México. Visitamos la Secretaría de Educación Pública con una marcha en la que participaron compañeros de Michoacán, compañeros de otros contingentes y organizaciones sociales agrupados en el Congreso Nacional de Bases. En la Secretaría de Educación Pública fuimos recibidos por una comisión de interlocución que primero estamos exigiendo una interlocución con Mario Delgado para analizar y resolver los problemas pendientes que tenemos en Michoacán, que tienen que ver con el trato diferenciado, con los ascensos, con los programas de nuestra sección 18 y con el tema de eventuales. Y un tema nodal es la corrupción que aún impera en la Secretaría de Educación. El compromiso es que van a llamarnos para que tengamos esa plática con el titular de la Secretaría de Educación Pública. Nos trasladamos al edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con tres demandas principales. La primera, la renuncia de Alfonso Cepeda Salas y el establecimiento de una Comisión Ejecutiva Nacional. Número 2, el congelamiento de las cuentas bancarias producto de nuestras cuotas sindicales y auditoría. Número 3, la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional con una comisión paritaria que garantice un proceso competitivo en el que participen todos los interesados. Dejamos claro que en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no vamos a permitir un charrazo como el que se efectuó en el Sindicato de Ferrocarrileros. Es el momento de rescatar nuestro sindicato, compañeros. De ahí nos trasladamos a la Cámara de Diputados. Fuimos recibidos por la Comisión de Educación y ahí estuvo incluida la presidenta de la Comisión de Educación y 3 diputados más. Expresamos ahí nuevamente todos los puntos que hemos planteado en nuestros foros políticos. Número 1, el tema que tiene que ver con la UCICAM, que para ello es necesario que reformemos el artículo 3º constitucional para garantizar su eliminación. Número 2, el tema que tiene que ver con la ley del ISSSTE. Y número 3, el tema de la democratización del CENTE. En el tema de UCICAM, que tiene que ver con esa reforma educativa, ya está en proceso una iniciativa
desde el presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Senadores y el titular de la Secretaría de Educación Pública. Esa iniciativa ya tiene ingredientes de nuestra participación. Hemos declarado que estamos en contacto permanente con el equipo legislativo del presidente de la Comisión de Educación de Cámara de Senadores y ya tenemos muchas coincidencias. La primera, y que era polémica, sacar el artículo 3º, la parte laboral. Eso ya está salvado y ahora lo que sigue es estructurar por completo esa iniciativa y posteriormente elaborar el reglamento derivado del artículo 123, apartado B, que rige a todos los trabajadores, en concreto a los de la educación. Y en este tema se nos hizo saber que tenemos que establecer una comisión porque la semana siguiente se va a discutir el presupuesto en la Cámara de Diputados. Ustedes saben que el presupuesto ya se envió el paquete a la Cámara de Diputados, hay que estar al pendiente también, pero posteriormente al presupuesto lo que sigue efectivamente es la presentación de la iniciativa de esa reforma educativa. Quedamos de acuerdo en establecer esa comisión y vamos a estar vinculados para establecer ese compromiso. En el inciso que tiene que ver con la democratización del CENTE, expresamos lo mismo. Los diputados en este momento tienen que garantizar los principios de la 4T, no robar, no mentir y no traicionar. El CENTE debe trasladarse, debe convertirse en un espacio en el que encontremos los trabajadores respuesta a nuestras demandas y la preservación y conservación de todos nuestros derechos laborales conquistados. Todo lo que estamos haciendo tiene tiempos definitorios. El momento en el que se culmina es el mes de diciembre. Por eso, compañeros, para resolver de fondo nuestros problemas principales, nuestras demandas acumuladas, siempre hay dos condicionantes: presupuesto y la ley de UCICAM. Y en este momento se discute el presupuesto y está discutiendo el tema que tiene que ver con la reforma educativa. De no llegar a tiempo a estos espacios, no podríamos incidir de manera protagónica. El reto siguiente es el brigadeo. La siguiente semana vamos a un brigadeo. Hay 14 equipos ya registrados desde cada una de las regiones que el día domingo saldrán por la noche y el día lunes por la madrugada a los estados que les corresponden. El mensaje que llevan es lo mismo: democratización del CENTE urgente y reforma educativa. Y para ello necesitamos a compañeros que participen. Las leyes son federales, el sindicato es federal, Michoacán está participando, pero ocupamos que más compañeros se dispongan. Ya están en la pelea los compañeros representantes de los contingentes, ahora vamos por los compañeros de base. Y Michoacán no debe ser la excepción. A los compañeros que aún no se incorporan, los seguimos invitando. Es el momento de trascender y el momento es de aquí a marzo, compañeros. Es el tiempo definido para nosotros. Pues muy claro el mensaje. Maestro Agustín, adelante, tiene usted el uso de la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Pues justamente estábamos en una reunión de comité seccional. Bueno, está todavía la reunión. Yo de ahí tuve que salirme con el permiso del maestro José Luis para atender esta invitación. Y se está haciendo un balance del brigadeo. Ahorita no alcanzamos a escuchar ya las apreciaciones de los compañeros que estuvieron participando, solamente escuchamos el primer reporte que tiene que ver con las brigadas que fueron, las escuelas que se visitaron y una primera apreciación, pero el análisis ahí está pendiente. Lo compartiríamos en otro momento. Ahorita lo que quiero yo comentarles es un poco sobre la experiencia que vivimos quienes acudimos a los distintos estados a promover estas inquietudes sobre los ejes que ya explica muy bien el maestro. Son 3 ejes los que llevamos allá. Uno que tiene que ver con la reforma al artículo 3º en el sentido de
volver al sentido original la cuestión laboral. Es decir, la cuestión laboral debe estar en el artículo 123 y no estar incidiendo en lo que es un derecho de los mexicanos, que es la educación. Ahí ese es el primer eje sobre el que fuimos trabajando. El segundo eje tiene que ver con la mejora de las condiciones laborales y la atención que merecemos en lo que es los servicios de salud y demás, lo que tiene que ver con el ISSSTE. Ahí remarcábamos que en este sentido no hay iniciativa de reforma, a diferencia del artículo tercero, que sí se está preparando ya una con la consideración de la doctora Claudia Sheinbaum, con la consideración también del secretario de Educación. Se está preparando esta reforma y se está trabajando, como ya lo explicó el maestro, con un equipo nuestro, pero también con el equipo que nos está poniendo el grupo legislativo, especialmente el profesor Raúl Morón Orozco, que es presidente de la mesa directiva en el Senado en lo que refiere al tema de educación. Y el tercer eje que nos está causando, o es el que está causando mayor revuelo ahorita, es el que tiene que ver con la democratización del CENTE. En este sentido, pues ya lo comenta el maestro, hicimos una primera visita para pues ir generando la inquietud, pero estamos promoviendo en todo el país la reflexión de las bases en torno a lo que debe ser el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual, pues como todos sabemos, tiene un origen corporativista, ¿no? Nació corporativizado y ha mantenido un estatus dictatorial desde su creación prácticamente. Eso pues ha dejado pocas posibilidades a la democracia. Sin embargo, el punto que nosotros consideramos ahí es que el momento actual que está viviendo México, la apertura hacia procesos democráticos, obliga también a reflexionar sobre lo que debe ser el CENTE, nuestro sindicato. Es decir, romper ese esquema dictatorial, ese esquema vertical, prácticamente charril, y generar procesos democráticos. Ese es el punto que nos tiene, digamos, en este brigadeo y es la parte que nos ocupó esta semana pasada, visitando ahí, en mi caso, pues varias escuelas de Puebla, ahí de los sectores rurales, donde vemos gente muy joven todavía, pero gente que pues ve como algo normal o algo natural el hecho de que ellos no tengan derecho a la pensión o a la jubilación. Esto se entiende porque pues con la ley que se aplica en 2007, los que ya estábamos en el servicio, pues fue algo muy impactante, ¿no? Ver que de pronto con las iniciativas neoliberales del gobierno de Calderón en ese tiempo, estábamos perdiendo esta gran prestación que fue conquista de la revolución. Y bueno, pues hicimos todo lo posible, toda la lucha por volverla atrás. Lo más que logramos, pues como todos saben, fue un adendum, una especie de adendum, ¿no? El artículo 10º transitorio que permitía que quienes no estuvieran en el interés de jubilarse con cuentas individuales pudiera conservar la prestación de la pensión. Y para nosotros lo seguimos viendo como un gran baluarte, producto de la lucha sindical. Sin embargo, los jóvenes que visitábamos ahorita, pues para ellos les resulta muy natural asumir el sistema que tienen, ¿no? De cuentas individuales y la jubilación hasta los 65 años, con condiciones muy, muy difíciles. Entonces, esto en cierta manera nos generaba un discurso un tanto extraño para ellos, pero que lo miraban con mucha posibilidad también. Eso se puede, o sea, podemos tener, sí, sí podemos tenerlo, siempre y cuando podamos generar la cobertura necesaria para generar una ley que nos garantice esto. Entonces, estas expresiones las fuimos notando ahí en las comunidades que visitamos, comunidades geográficamente muy bonitas, ¿no? Es la región que está hacia Tochimilco, lo recuerdo muy bien por el parecido a Xochimilco, pero visitamos otro municipio y comunidades de ahí. La gente muy, muy dispuesta a escucharnos, muy atentos, robando un poquito del tiempo, porque ellos nos marcan muy claramente cómo viven un sistema, pues, bastante opresor. O sea, para nosotros que vamos de Michoacán, nos sorprende el hecho de que no hay espacios para la democracia entre los compañeros trabajadores de la educación en Puebla. Si nosotros tenemos una opinión distinta y la expresamos con toda libertad
y no tenemos el temor así como que a una represión, pues hay el conflicto, el debate político y demás, pero así como que nos amenacen con el trabajo por haber dado una opinión distinta, pues no, no. Justamente en la reunión que teníamos ahorita con el compañero José Luis, pues hay unos compañeros, ¿no? Que le gritan, le señalan y demás, y pues eso es normal en nuestros espacios, pero también cuando vamos a las negociaciones con la secretaría, pues es normal que gritemos y exijamos y demás. Sin embargo, pues consideramos que este es producto de todo un proceso histórico ya para nosotros, porque acá en Michoacán el movimiento nuestro empieza desde el 1980, 89 cuando estalla un movimiento a nivel nacional, Michoacán, pues digamos que de ahí deriva un movimiento interno que nos costó mucho, es un proceso histórico muy largo, nos ha costado sostenerlo, pero pues a todos estos años de lucha, ahí seguimos y con pues con estas consideraciones. Esa fue una de las, digamos que de las cosas que fuimos observando ahí. Pero pues el objetivo de estas visitas a ustedes, aparte de conocerlos, de poder intercambiar, de aprender cosas nuevas, porque estuvimos aprendiendo cosas muy importantes, tiene que ver con el momento en el que nos estamos situando nosotros. Nosotros estamos, digamos que, definiendo el momento actual a partir de unas interrogantes que nos hemos planteado. Y, y en estas interrogantes, una de ellas decimos, bueno, ¿México cambió o no cambió en este proceso electoral desde el periodo de López Obrador y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum? En este sentido, tenemos sectores de gentes que dicen que México no ha cambiado en esencia, que se ha cambiado la representación, pero la cultura política, pues ha cambiado muy poco, ¿no? Entonces, ahí se genera un primer debate que tenemos que responder para entender cuál es la realidad que tenemos. Es decir, estamos ante el mismo México con un gobierno distinto, con personajes distintos en el gobierno, o estamos en un proceso de transformación. Esto me parece que es una gran pregunta y nos ha generado fuertes debates, fuertes polémicas, porque nosotros estamos, digamos, caminando en el sentido de que estamos en un proceso de transformación. Y en ese proceso de transformación nosotros tenemos que aportarle con lo que es nuestro. Decimos que la lucha que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum es producto del esfuerzo de muchas organizaciones que han empujado hacia la democracia y lo que hoy está pasando, lo que hoy está aconteciendo es producto también de nosotros. Entonces, no podemos de pronto marcar esa distancia, aislarnos y empezar a señalar como lo habíamos hecho siempre. Nosotros, desde que nace la coordinadora y que nace el movimiento democrático en Michoacán, pues fue un asunto de confrontación muy fuerte con el gobierno y eso nos generó la costumbre de estar muy atentos, ¿no? Para ver todo lo que se generaba ahí y ver cómo lo debatíamos y cómo lo combatíamos. Entonces, me parece que ahí hay un problema porque tanto las autoridades como las bases de trabajadores no han tomado una definición clara. Y cuando digo que no han tomado una definición, refiero a que están haciendo prácticas que venían del viejo modelo. Es decir, acá en Michoacán no se asume de pronto quienes quedan en las estructuras educativas, quienes quedan en las estructuras de gobierno, no se asumen totalmente en una nueva tarea de ahora vamos a caminar, vamos a ver cómo construimos el nuevo México, qué retomamos del pasado, qué tenemos que construir ahorita, qué tenemos que proyectar hacia el futuro, sino que se quedan caminando como un sentido, pues nada más centrado en lo electoral. Ah, ya ganó pues ya ganamos, ¿no? Y demás, pero se siguen generando muchas prácticas de corrupción, muchas prácticas de clientelismo, de amiguismo, de todo eso en el ejercicio del recurso y en el manejo del sistema educativo. Entonces, esto, pues a mí me parece que tiene que ver con eso, con que no se define, ¿no? Como que se entiende que es una probadita de lo que es el futuro y un regreso al pasado, no nada más ver qué hay en el futuro, pero regreso a lo que me había resultado benéfico en el pasado y en esa parte nosotros estamos empujando a que haya una ruptura con esas ideas.
Estamos en la idea de construir, de que se tiene que construir una nueva sociedad, que se tiene que incluir a todas las fuerzas, que el debate no ha terminado, los sectores neoliberales están empujando muy fuerte, pero nosotros tenemos que empujarle con todo ahí. Y esa es una primera definición que tomamos nosotros para generar esta coyuntura que estamos tratando de que se dé. La siguiente pregunta es, bueno, en este proceso, ¿caminamos con el gobierno o caminamos contra el gobierno? Es un tanto parecida. Y hay quienes nos están planteando que tenemos que seguir viendo al gobierno como el enemigo. Nosotros decimos que históricamente, cuando lo hemos visto como enemigo, pues los resultados no han sido más que terminar en algunas ventajas que hemos tenido de la lucha, pero no hemos trascendido en la construcción de un nuevo proyecto. No hemos avanzado en otro sentido porque nuestra visión se centra nada más en lo inmediatista y esto pues no nos asegura un futuro. En nuestro movimiento, eh, nosotros definimos el movimiento desde una orientación marxista. Es la línea, digamos, la línea que abarcamos como movimiento democrático y como sección 18 y como poder de base. Eh, y esta línea, pues obviamente nos obliga a pensar en la lucha de clases, en los sindicatos como agentes estratégicos de ese motor de cambio y en derrocar o destruir el Estado, ¿no? Para implantar una nueva sociedad fundada en el esfuerzo de los trabajadores. Este es el planteamiento, digamos que original. Sin embargo, pues lo que estamos viendo, lo que hemos visto, las experiencias socialistas, el cómo han tenido que transitar, pues nos lleva a pensar en eso que decíamos, tenemos que caminar en el proceso destructivo tanto del gobierno como de las clases y demás, o tenemos que caminar estableciendo una serie de alianzas en el sentido de ir construyendo pues ese tipo de sociedad a la que aspiramos. Y el planteamiento que hemos revisado y que hemos asumido es, tenemos que caminar en un proceso de construcción más que de destrucción y en un proceso de alianzas. Tenemos que ir construyendo alianzas con todos los que somos comunes, con todos los que aspiramos a un nuevo tipo de sociedad, los que tienen esfuerzos pequeños, grandes, y que podemos coincidir. Podemos encontrar muchos puntos de coincidencia, pero tenemos que plantearnos un objetivo común. Y esa es más o menos la orientación que a nosotros nos mueve a ir caminando con todos los sectores. Nosotros tenemos un espacio abierto de plática con todo el mundo, excepto con la corrupción, que acá en Michoacán se ha combatido fuertemente. Gran parte de la división que tenemos nosotros como trabajadores de la educación tiene que ver con gente que se ha expulsado por observársele constantemente prácticas de corrupción, venta de plazas, acoso a compañeras, trámites indebidos, todo tipo de situaciones que se les han comprobado, se les han revisado y se les ha llamado la atención. Y cuando finalmente ya la Comisión de Honor y Justicia establece que es demasiado lo que han hecho a los compañeros, se les ha expulsado y eso nos ha causado fuertes problemas de división, pero en eso creo que somos muy claros de si vamos a caminar, tiene que ser en un proceso de honestidad, de transparencia, de claridad, de confianza con la gente. Y bueno, en el otro planteamiento decíamos, el momento actual nos dicta llevar una pelea contra el CENTE o una pelea por el CENTE, porque históricamente nosotros hemos peleado contra el CENTE, decimos los charros del CENTE, la cuenta está pendiente y nos hemos confrontado y hemos tratado de ganarles las secciones pues a base de la lucha, de la confrontación, pero en lo que tiene que ver con la coordinadora, pues se ha planteado siempre un no tomar el CENTE, no tomar el CENTE, y nosotros creemos que hoy el asunto está en que no siempre vamos a estar en contra del CENTE, tenemos la posibilidad de hacer el CENTE nuestro. Es decir, no estamos en contra del CENTE, estamos en la pelea por el CENTE.
un CENTE para los trabajadores con una perspectiva democrática que nosotros hemos trabajado y construido durante muchos años, y en ese sentido es por donde vamos caminando ahorita. Estamos buscando aliados en todos los estados, inquietudes, formar frentes, formar todo lo que se tenga que formar para caminar, para generar una gran correlación de fuerzas. Se sabe que en fechas próximas la condición que tiene el dirigente nacional del CENTE, ¿no? Alfonso Cepeda Salas, no le permite ya seguirse sosteniendo. Es decir, él tiene la senaduría, es una senaduría plurinominal y es a la vez dirigente del CENTE, y esta doble condición le está causando fuertes problemas. Sin embargo, lo que vemos ahí es que está buscando cómo dejar una figura que, estando el ausente, pueda seguir ejerciendo el poder. Y esta parte no nos lleva a nada. En este punto es donde decimos que la visión actual del CENTE no se corresponde con la realidad que estamos viviendo, porque la realidad que nosotros concebimos es una realidad de transformación, de dar, de dar paso atrás a la ruta esta de la corrupción, del autoritarismo, del cacicazgo, y tenemos que avanzar en otro sentido totalmente distinto. Entonces, ¿por qué? Porque creemos que México está caminando hacia allá. Es decir, los esfuerzos que hemos hecho, los que se han reflejado en los procesos electorales, apuntan a que México quiere caminar en otro sentido. Y no es posible entonces que sectores completos como el nuestro, que es tan importante, que tanto peso político ha tenido, se quede o camine hacia atrás. Tenemos que caminar hacia adelante, pero ese ente que nosotros vemos no es para destruirlo, es para recuperarlo, darle una orientación para los trabajadores, para el beneficio de los trabajadores, un referente que establezca bilateralidad con el gobierno y no complicidad, y que a partir de ahí puedan resolverse muchísimas de las demandas que hemos tenido y que históricamente no hemos podido recuperar, gracias a que en su momento pues se han vuelto ellos traidores, los dirigentes se han vuelto traidores de las causas nuestras y han asumido un papel de cómplices con los gobiernos de Peña Nieto, con los de Calderón, con los de Fox, etcétera. Cuando se han dado las grandes reformas, el CENTE o se ha hecho de la vista gorda o ha sido cómplice, como lo fue en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, o se ha hecho omiso, ¿no? Como en el caso de los procesos de evaluación, cuando se aprueba el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, las leyes secundarias, pues hacen omisos prácticamente. Entonces esa condición es la que nos ayuda, nos impulsa a decir, no, lo que nosotros estamos planteando es otra cosa totalmente distinta. Eh, la parte, creo que, para cerrar este espacio, ¿cómo situar en este marco de acción que estamos generando las demandas más sentidas de los trabajadores, de nosotros como trabajadores? Ahí nosotros tenemos que revisar las mejoras económicas, lo que estamos demandando como atención a la salud, las deudas pendientes que tenemos políticas, tanto con el ISSSTE como con el artículo tercero y demás. Estamos generando un esquema que nos permita aglutinar todo en un solo proceso. En ese sentido, decíamos, las deudas pendientes que tenemos, una de ellas es la reforma a la ley del ISSSTE, lo que se sacó hace unos meses, que alcanzó a aprobar López Obrador, atendiendo la necesidad de los trabajadores que habían quedado involucrados en el sistema de cuentas individuales y que perdieron el derecho a la pensión y están actualmente en muy malas condiciones, ya en su retiro. No lo vemos como satisfactorio, porque lo que él plantea es la creación de una especie de fideicomiso que pueda nutrirse de fondos provenientes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el AIFA, otras dependencias, pero eso está muy condicionado. Si hay mucho dinero, se puede repartir; si no hay dinero, vuelve el trabajador a su condición. Lo que nosotros planteamos ahí es que el ISSSTE se reforme para que se vuelva a establecer un sistema seguro de pensiones y jubilaciones, pero también se rehabilite el sistema de salud. Lo que hicieron en el periodo neoliberal fue poner un ISSSTE en quiebra totalmente, tercerizado.
Es decir, todos los servicios eran pagados, todos eran subrogados, de tal manera que lo que quedaba de ISSSTE era solamente un cascarón, que no funciona hoy. Van nuestros compañeros con el delegado para ver casos muy complicados de salud. Y lo mismo de siempre, es que no hay, es que esto no lo tenemos, es que esto no lo autorizaron, es que esto, es decir, solamente un referente que se sostiene con médicos que están haciendo su servicio social, con médicos que están haciendo su especialidad y algunos médicos de guardia, que son los que brindan la atención. Los dos primeros pues regalan prácticamente su trabajo, les dan una beca para subsistir, pero son quienes están atendiendo a los pacientes principalmente. Y en este sentido, pues lo que nosotros estamos planteando es ir con mayor fuerza para exigir una reforma a la ley del ISSSTE, que es algo que nadie está tocando. Estamos también en la ruta de generar ese trayecto que ya mencionaba el maestro José Luis, de una iniciativa a que reforme el artículo tercero constitucional. Creo que eso ya se tocó, ¿no? Ahorita está en cuestión el asunto de la UCICAM. Se va a quitar, pero hay por ahí el debate de que van a poner un mecanismo más fuerte, más duro, o qué va a pasar. Es volver o mantener las cosas como están con otra figura diferente. Entonces, en ese sentido, creemos que depende mucho de nosotros, de la fuerza que le pongamos para lograr lo que ya decíamos, que el artículo tercero garantice la educación para todos, una educación integral, humanista, con todos los principios que ya se han planteado, y que el artículo 123 recupere la parte salarial, que no dependa del asunto del rendimiento como pretendieron hacerlo los neoliberales cuando proponían los estándares internacionales y demás, pero dejaban al maestro como responsable de estos procesos y de ahí dependía su salario. Eso es complicado, ¿no? No pasa en las empresas. Primero, en una empresa cualquiera, no le dan materia prima al trabajador para que se la lleve a su casa porque no la alcanzó a hacer en el trabajo, cosa que sí pasa con los maestros, se llevan gran parte del trabajo. En una de esas empresas, el trabajador no saca dinero de su bolsa para completar el proceso productivo. Es que nos faltó materia prima y tenemos que comprarla, cosa que sí hace el maestro. Entonces, históricamente al maestro se le ha chantajeado por su gran compromiso social para que ponga parte de su esfuerzo y de su trabajo extra al trabajo educativo, y eso ha permitido que durante años y años hay maestros que aguantan con 4 horas pagadas nada más, media jornada. Es decir, la jornada, pues técnicamente son las 8 horas laborales y las medias plazas que tenemos, miles y miles de trabajadores de la educación son de 4 horas y hacemos el ejercicio completo. Entonces, esta cuestión no se reconoce, no la reconoce el artículo 123 como tal, es decir, en el caso de los trabajadores de la educación, no se cuantifica cuántas son las horas de trabajo que desempeña el maestro y no se le pagan, no se le cubren. Decíamos, por ese chantaje que se ha hecho de que tenemos ese gran compromiso con la niñez, no se permite que se vea como un trabajador al servicio de una institución y que requiere una remuneración equivalente a lo que hace. Y eso pues sin contar que la mejora de la educación depende de la evaluación del sistema educativo como sistema. Y hay responsables que deben aportar mucho a la mejora. El trabajador puede aportar experiencia, puede aportar valoraciones, pero no es el responsable como se pretendió hacer ver hace años, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos con esa ley. Las mejoras económicas, decíamos, el sueldo pues es insuficiente. A gran cantidad de trabajadores les toca pagar sus servicios de atención de salud en médicos particulares. ¿Por qué? Pues porque es una gran pérdida de tiempo ir al ISSSTE para salir con mal atendido, con una receta cualquiera. Dicen, no, pues mejor pago los 200 pesos y ya sé para dónde va esto. Entonces, en ese sentido vamos nosotros.
vamos caminando de manera conjunta con un cuerpo legislativo, no estamos marcando una diferencia con ellos, estamos echándonos la mano, pedimos que nos tiendan la mano para trabajar en nuestras propuestas y las de ellos, para llegar bajo un consenso a una iniciativa que nos garantice pues la mejora de nosotros y que permita que el sistema educativo mexicano transite hacia la cuarta transformación efectivamente. Entonces, en ese espacio estamos. Yo quisiera por aquí dejar esta parte y esperar las aportaciones de los compañeros, que muy interesantes también por ahí con el maestro Miguel. Pudimos intercambiar algunas cosas y vaya que tenemos muchísimo que aprender de él y de los demás compañeros. Ahí le dejaría de momento. Gracias, maestro Agustín, por esta introducción tan amplia, tan clara en cuanto al pasado, presente y futuro del movimiento, en cuanto al tema interno del sindicato, en cuanto al tema de la relación del sindicato con el gobierno, las tareas que las nuevas generaciones deben de asumir. Nos ha quedado muy claro el planteamiento. Vamos a darle el uso de la palabra al maestro Fidencio y cerramos con el maestro Guerra. Adelante, maestro Fidencio. Gracias, maestro Agustín. Muy clara y muy extensa su exposición. Los puntos que menciona que se están abordando en el Brigadeo Nacional ciertamente son los más importantes. Hay uno que pasa por la democratización del CENTE, el nombramiento del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Cepeda fue nombrado en marzo de 2018. Este marzo de 2024 terminó su periodo y ya tendría que haberse convocado a una renovación del Comité Nacional. Sin embargo, no lo han hecho, pero no es la primera vez que lo hacen y los comités seccionales hacen lo mismo y como las bases no se mueven, no dicen nada, pues puede prolongarse lo que sea. La convocatoria debe salir con 3 meses de anticipación, lo que indica que por muy pronto que pudiera realizarse tendría que ser en marzo de 2025 y no es seguro. Pero aquí hay una historia. La CENTE tiene 45 años, se funda en diciembre de 1979. Ustedes en 1989 empiezan la lucha en Michoacán, 35 años. Y de entonces para acá, de hace 45 años, podemos decir que las secciones más politizadas son ustedes, la 18, la 22 de Oaxaca, Chiapas, la 7 de Chiapas, Guerrero, en algún momento Tlaxcala. Es decir, ha habido luchas cíclicas en donde se ha conseguido algo y luego ha habido un desfase, ha habido repuntes y ha habido apaciguamientos. Entonces, usted decía que si ha cambiado el país o no ha cambiado. El país sí ha cambiado. Yo digo que lo que no han cambiado son los sindicatos, porque las estructuras siguen siendo las mismas. En mayo, el 1 de mayo de 2019, el presidente López Obrador sacó un decreto para que hubiese más libertad sindical y ese decreto aseguraba que hubiese más participación de parte de las bases, el voto secreto personal que ahora se está aplicando es gracias a eso, por lo menos en las delegaciones sindicales y en las secciones. En el nombramiento nacional aún no pasa nada. Sin embargo, son los sindicatos los que no han cambiado mucho. Mencionaba usted que de 2007 para acá, cuando cambia la ley del ISSSTE, quienes ingresaron de entonces para acá ya no tienen derecho a la jubilación y ya se conformaron con eso, ya no pasa nada, lo dan por hecho. Luego, de 10 años para acá, con la ley de servicio profesional docente, quienes ingresaron al servicio ya no le deben nada al sindicato. Para ellos el sindicato no existe, pues porque no le deben su ingreso a la SED como era antes. Entonces hay una despolitización en el magisterio, salvo los
las secciones que mencioné, los estados que mencioné, en la mayoría del país hay cierta indiferencia, cierto conformismo, cierta aceptación de las cosas, pues porque las dirigencias han tenido algunos beneficios menores, pero que a la mayoría les parecen que están bien. Sí, tendría que haber más politización, tendría que haber más conciencia de clase, de trabajador. Sin embargo, creo que eso es lo que falta. Esa sería mi participación aquí. Gracias. Gracias, maestro Fidencio. Antes de darle el uso de la palabra al maestro Agustín nuevamente, vamos con el maestro Miguel Guerra. Adelante, maestro Miguel. Sí, mire, bueno, eh, hay grandes coincidencias entre lo que plantea nuestro invitado y los maestros que hemos construido el Consejo Democrático Magisterial Poblano. Bueno, hay demandas inmediatas por las que tenemos que luchar juntos. Se han planteado de manera concreta el rescate del CENTE para restituir los derechos sindicales. Aquí introduzco este matiz. No son derechos individuales, derechos laborales individuales, sino el derecho del sindicato a la negociación colectiva. La negociación colectiva, como lo plantea el acuerdo de la OIT, de la negociación colectiva derivan, desde luego, muchas conquistas, solucionan sus problemas, la contratación, la permanencia, y también lo laboral, lo salarial, la jubilación, etcétera. En la medida en que el sindicato esté excluido de los derechos laborales, como aquí se señala, y estén en manos del Estado, ahí en la música, el artículo 3, viene desde el sitio fue desmantelado en México. Ahora los gobernadores van a recibirlos y ellos van a resolver todo, ya no es necesario que vengan. Y no nos percatamos de que era el desmantelamiento del sindicato como lucha nacional. Y fue una, pues, coartada del sindicato, más bien del charrismo, del Bester Gordillo Morales, para entregarle al Estado la negociación colectiva, la relación que se establece en la mesa de una demanda fundamental en la que estamos caminando juntos. No solo Michoacán y Puebla, todas las entidades. He escuchado a los compañeros de la CENTE de la 22 también, compañeros de Morelos, etcétera. Creo que es una demanda nacional que nos puede y debe unificar, haciendo a un lado algunas diferencias. Diferencias en cuanto a nuestras ideologías, tal vez, en cuanto a, bueno, pueden ser diferencias secundarias, pero hay cuestiones fundamentales. Entonces, pues, aquí hay otra cuestión que queda planteada, la democratización del centro, porque no podemos pedirle al Estado que nos resuelva los problemas del sindicato, sino debemos de la lucha desde las bases, desde el movimiento sindical, para que el gobierno atienda nuestras demandas, no de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba. En este sentido, habría que ponernos de acuerdo con mayor precisión sobre la estrategia general, la estrategia del movimiento sindical. Y en esto puede haber también diferencias de matiz, pero vale la pena examinar el asunto. ¿Los sindicatos qué papel, qué función tienen? ¿Solo lo gremial? ¿Solo lo reivindicativo? ¿Solo lo inmediato? Si es así, bueno, esta fue la historia de una parte del movimiento sindical y de gran parte de sindicatos
que se fueron reduciendo y se fueron atomizando en luchas de confrontación contra el Estado por su visión gremialista. Solo el salario, solo la democracia, en el sindicato, etcétera. Pero si los sindicatos cumplen con una función más trascendente, de incorporarse a la lucha por la transformación social, la lucha política, porque los sindicatos, desde la historia de surgimiento del pensamiento marxista, fue claramente señalada la función transformadora de los sindicatos, pasando más allá de la lucha económica. Entonces, con la lucha ideológica, pasar a la lucha política. Entonces, si entendemos esto, el CENTE debe volver a su origen para retomar las causas de la Revolución Mexicana, las causas más amplias de todo el pueblo, porque miren, por ejemplo, escuché horas y horas de lamentos y de protestas por las malas condiciones de los jubilados y reclamando salario y salario y salario. Y he ido a las asambleas de los compañeros y solo piden pues paseos, una vida tranquila y reclamando que desaparezca la UMA. ¿Y de dónde va a salir para los maestros, para el seguro, para los demás sindicatos el recurso si el país está endeudado, si el país depende económicamente del capital transnacional? Pues la lucha tiene que ir más allá. En ese sentido, habría que ver pues cuál es la estrategia y no solo la táctica, ¿no? Hay cosas en las que podemos coincidir. Me felicito de destacado maestro de la Universidad de la Normal de Tiripetío, Michoacán. Nos ha traído viento fresco, nos ha convocado a los maestros poblanos a redoblar la lucha por la directiva nacional. También esa es una lucha en la que estamos empeñados. Vamos a buscar una planilla nacional, vamos a contender dentro del CENTE. Dentro del CENTE hay una expresión. El momento actual ya no es contra el CENTE, es por el CENTE, como dice el maestro Agustín. Que hagamos del CENTE algo nuestro, de los trabajadores, donde caminemos en un amplio frente. Estas son algunas ideas que me parece que vale la pena redondear, porque aunque se dice fácil, en la práctica para la movilización tenemos a veces poco resultado, pues, porque no es fácil convencer de estas cosas. Bueno, pues así concluyo, licenciado, mi intervención, agradeciendo al invitado su participación, su tiempo. Bienvenido. Las puertas de las organizaciones acá sindicales están abiertas. Agrego o aclaro, tenemos aquí como, ¿cómo se dice? Quien auspicia este programa, a un abogado laboralista. Estoy seguro de que ya dimos tema para que él pueda platicar con los maestros sobre estas cosas. Gracias, licenciado Cuellar. Muchas gracias, maestro Agustín, por su Gracias, maestro participación. Guerra. Maestro Agustín, frente a los planteamientos hechos, su participación, por favor. Sí, muchas gracias. Pues estamos viendo que coincidimos y creo que lo importante sería entender que ahorita hay una tarea que ya está caminando. Nosotros estamos caminando ya en una ruta legislativa, estamos caminando en una ruta política, incorporando todos los sectores que sean posibles. En esta parte, pues el compromiso de todos es primero si se asumen en las tareas que nos estamos planteando, si hay concepción en lo que estamos nosotros comentando como el sentido de todo lo que estamos haciendo y cómo podemos aportarle. Porque yo les decía, en Puebla me llevo la sorpresa que la gran cantidad de activistas son jubilados, quienes están coordinando el movimiento, y eso me parece que es una cuestión que tiene que revisarse. Es decir, se tienen que generar cuadros nuevos con sus propias características, con sus visiones, sus aciertos, pero tienen que generarse nuevos espacios. Segundo, entender que los momentos pasan. Podemos discutir toda la vida,
pero la realidad va caminando y nosotros necesitamos atender esos momentos y hoy creemos que es estratégico generar una buena perspectiva que permita involucrar a todos los que se interesen. Ya en una parte más profunda tendríamos que generar este cuerpo categorial que vaya dando forma y sentido al movimiento. En esta parte donde decíamos, bueno, México cambió o no cambió, son necesidades que tenemos o son concepciones que tenemos que construir. Y el CENTE es de todos o es propiedad de quien se apropie, de quien se lo agencie. Es una cuestión que tenemos que ir revisando, pero también yo creo que muy importante porque los jóvenes están en esa cultura de que si ellos ganaron una plaza por sus méritos, pues hasta ahí llegó su proceso. No, aquí somos constructores de una situación, somos constructores de historia y yo creo que esa parte tenemos que revisarla porque fue alguna de las características que nosotros nos hicieron participar en el movimiento. No solamente la cuestión reivindicativa, no solamente el salario, sino la posibilidad de construirnos a partir de la transformación. La idea de transformación la llevamos desde siempre y en ese sentido nos ha obligado a revisar la realidad, a revisar la teoría, a entender tanto la esencia de nuestro trabajo que tiene que ver con los movimientos pedagógicos, cambios curriculares, etcétera, y eso nos ha hecho entender que no es un espacio perdido, es un espacio integral. Tenemos que apuntarle, creo que con mucho ahí, y sobre todo nosotros que estamos en la condición de invitar, tenemos que mostrar lo mejor de nosotros, esa cuestión de valores que tanto hace falta, porque lo que notábamos es que así como que en cierto momento nos miraban y decían, ah, pues andan peleando el sindicato, ¿no? Otro grupo que lo pelea por el hueso. No, es parte de un proyecto que tenemos nosotros en Michoacán que tiene que ver con 6 tareas que diseñamos, se diseñaron desde casi cuando se consolidó ya el movimiento como tal, se diseñó el llamado proyecto político sindical y es el que nos orienta y es el que nos sostiene y nos renueva y ahí estamos en la pelea. Pues para no robar tiempo, yo por ahí les dejo, yo les agradezco mucho la invitación, yo le informo al maestro José Luis en qué sentido estamos platicando, él seguramente está en la condición de contactarse con todos ustedes para seguir trabajando. Yo le tengo mucha confianza y mucho respaldo y pues tenemos que ver, o sea, ya lo dice maestro Fidencio y Miguel coinciden, en marzo es un tiempo clave. Pero llegar ahí no es para esperar la convocatoria, tenemos que llegar a ese tiempo ya con un gran despliegue de fuerzas. El día 7 de diciembre hay una primera reunión nacional. Yo no alcancé a precisar en la reunión en qué espacio se va a hacer. Apenas estaba diseñando la propuesta del lugar, pero sería bueno que participaran ahí. Y a partir de ahí ir comentando con la opinión de todos. Yo creo que eso es fundamental. Todos tienen que integrarse y tenemos que ver hasta dónde camina esta inquietud. Hay sectores que ya están planteando que no esperábamos que sectores institucionales y sectores que se han peleado con nosotros estén planteando un proceso de unidad. Yo espero que se dé eso, que camine con mucha fuerza y el movimiento cobre la fuerza que ha tenido en otros momentos claves, ¿no? En el 89, en el 2007, cuando tuvimos que defender lo nuestro, ¿no? En el 2012 todo el periodo de la evaluación donde el magisterio se movilizó por lo suyo, pues hoy estamos en un proceso más o menos parecido. Entonces ahí les dejamos, yo les agradezco mucho la invitación y ahí estamos. Gracias, maestro Agustín. Maestro Fidencio, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Pues nos quedamos con el reto, con el compromiso de que hay muchas tareas que realizar. Ojalá muchos jóvenes puedan ver este programa e involucrarse. Ciertamente la mayoría de los que participamos en 2008 en Puebla, de ahí para acá, ya estamos jubilados y los jóvenes son los que tendrían que tomar la estafeta y tratar de buscar una unidad. Y esto implica, pues, conocer más, saber más, informarse, tener una formación política que les permita distinguir cuál es la situación y a partir de eso, pues ojalá en algún momento se pueda transformar el CENTE, que es de todos. Gracias. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Guerra, adelante, por favor. ¿Con qué nos Gracias. quedamos? Bueno, hacer todos los esfuerzos
el estudio y la práctica para que el sindicato, junto con todo el movimiento obrero, recupere la historia de ascenso y de lucha que viene de la propia Revolución Mexicana y superemos aquellas experiencias fracasadas que nos llevaron a pues lamentables sucesos. Eso esperaría, que organicemos más nuestra lucha en función de la experiencia de la dirección del movimiento revolucionario del sindicato y de los movimientos sociales de México. Es todo, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Pues, maestro Agustín, yo me quedo con esa reflexión que usted hizo al inicio de su intervención en el sentido de que el magisterio ha influido en la historia reciente del país, que los cambios que se vivieron en el 2018 fueron en parte a toda la participación que tuvieron ustedes a partir de la reforma a la seguridad social que los afectó, que los sigue afectando, que ustedes se movilizaron para defender la estabilidad laboral que implementó la época neoliberal en contra de ustedes y que ahora les toca asumir el papel de recuperar todo lo que perdieron, mantenerse organizados, participar directamente en las nuevas generaciones y recuperar el sindicato que históricamente ustedes han venido construyendo, que les pertenece a las bases de las y los trabajadores de la educación y no solamente a aquellos que se quedaron en las estructuras arriba, sin tomar en cuenta la democracia abierta entre todas y todos los trabajadores. Un último mensaje para los que nos están viendo, maestro Agustín, por favor. Saludo para todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Y la invitación es a asumirse en las tareas. Yo creo que podemos construir muchísimo, colaborar muchísimo con la transformación que está viviendo el país, pero sí requiere de un protagonismo, de una condición de sujetos que podemos trabajar para hacer las cosas que las hemos hecho y que tenemos que continuar haciéndolas. Ese sería mi mensaje. Gracias, maestro, por su participación, por su compartir. Gracias, maestro Fidencio. Gracias, maestro Guerra. Nos estamos viendo la próxima semana. Pásenla bien. Muy buena tarde. Gracias, hasta licenciado. luego, buena Muy tarde. buena tarde.